Urgente, nos trasladamos a Mendoza. Comenzó la cumbre del Mercosur. Está hablando el ministro Duhovne. Donde en este segundo trimestre del año que acaba de terminar, nuestro cuarto trimestre consecutivo de crecimiento con inflación en baja, y vemos que en Brasil está experimentando un proceso similar también de recuperación económica, lo cual es muy importante, siendo el miembro más importante del bloque. En cuanto a la influencia electoral sobre las variables económicas, realmente vemos que estamos transitando con absoluta normalidad el periodo preelectoral en la Argentina. Ministro Duhovne, Daniel Gallardo para medios del Grupo Cooperativa de la provincia de Mendoza. Se ha hablado de dólar, se ha hablado de inflación y cómo todo esto puede, si usted me permite, encajar en el futuro de esta región del país, fundamentalmente Mendoza, para alcanzar esto de la competitividad y de recuperar un terreno perdido en la producción local. Bueno, la tarea de lograr la competitividad es una tarea que requiere encararla desde múltiples objetivos. Nosotros pensamos que para que un país sea competitivo tiene que ser estable, para que sea estable tiene que ser solvente, tiene que tener instituciones sólidas y tiene que encarar un proceso de inversión muy fuerte, no solo en capital físico, sino en capital humano. No hay otra manera de mejorar las condiciones de vida de la población y los salarios reales que mejorar la inversión en infraestructura y en capital humano. Esa es la fuente de creación de competitividad para una economía. Ahora, todo esto no funciona si además no nos integramos inteligente al mundo. Y en ese sentido, hoy vemos que el Mercosur empieza nuevamente a dinamizarse, a convertirse en un bloque económico que quiere abrirse al mundo. El Mercosur nació hace muchísimos años, es una de las pocas políticas de largo plazo que hemos podido mantener en conjunto con el resto de los países de la región. Afortunadamente ha sobrevivido los vaivenes que hemos tenido muchos de los países del bloque. Y hoy el Mercosur empieza a abrirse. Al comienzo el Mercosur funcionó como un bloque en el cual nos abrimos entre nosotros. La Argentina se abrió a Brasil, Brasil a la Argentina, nos abrimos con Uruguay, Uruguay se abrió al resto de los países, lo mismo con Paraguay, pero ahora hay un consenso para que todos juntos busquemos acuerdos comerciales con otros bloques que nos permitan dar un salto cuantitativo y cualitativo en nuestras exportaciones, y así poder consolidar un ritmo de crecimiento mucho mayor que el que tenemos hasta ahora. Hola, ministro. Hola, ¿qué tal? Hola. Mi nombre es Irene Valiente, de la agencia EFE. Le realizo una pregunta consensuada con los medios internacionales. Esta mañana el canciller habló de ampliar las sanciones a Venezuela en el sentido de la exclusión. No sabemos a qué se refería. ¿Estas sanciones serían mayores de las que ahora mismo está sufriendo Venezuela, sentido de estar suspendido? ¿O en qué sentido sería? ¿Afectaría al comercio o cómo serían estas sanciones? Bueno, en este mismo momento, mientras yo estoy hablando con ustedes, el grupo de Mercado Común está en este momento tratando el tema Venezuela, así que no les puedo dar la última palabra al respecto. Venezuela en este momento se encuentra suspendida por no estar en cumplimiento con las normas básicas de funcionamiento del Mercosur, y hay un proceso de diálogo entre Mercosur y Venezuela, también a través de un grupo más informal de amigos del Mercosur que están llevando a cabo con el gobierno venezolano para intentar un diálogo entre el bloque y Venezuela, que tiene que partir de la base de que tiene que haber un diálogo entre Venezuela y la oposición. Ahora, en términos de las decisiones formales que se van a adoptar, son las mismas que se están tratando en este mismo momento. Daniel Ayala. No. Chavay, del diario El Cronista Comercial. También con los medios nacionales hemos consensuado las preguntas.
Recientemente usted habló sobre 3 factores que necesitan las economías de la región, que son instituciones fuertes, buscar una integración inteligente y un Estado que no sea carga. Respecto al desayuno que ha mantenido con sus pares y también con autoridades de bancos centrales, ¿qué medidas concretas han acordado para avanzar? Y por otro lado, ¿han tocado acaso la reforma laboral sancionada en Brasil y su posible aplicación en la Argentina? No, esencialmente el Mercosur hoy establece un conjunto de reglas en relación al comercio entre nuestros países, pero no establece las políticas individuales macroeconómicas de cada uno de los países. Entonces, ahí hay cuestiones idiosincráticas que hacen al funcionamiento de cada país que no necesariamente están enmarcadas en un marco institucional del Mercosur, ¿no? Hoy en el Mercosur compartimos muchísimas políticas entre los miembros plenos. Por ejemplo, hoy todos los miembros plenos del Mercosur compartimos un tipo de cambio flotante. No ha sido así en el pasado. Eso, a nuestro modo de ver, facilita la coordinación macroeconómica. Todos los países miembros del Mercosur estamos embarcados en programas de reducción de nuestros déficits, de baja en la inflación. Algunos venimos de inflación más alta que otros, por supuesto, algunos ya están más avanzados en ello, pero no hay ningún órgano del Mercosur hoy que regule una política común en términos de los mercados laborales, etcétera, ¿no? Entonces eso depende de las decisiones de cada uno de los países. No se ha conversado ese tema hoy. Buenas tardes, ministro. Mi nombre es Cecilia González, corresponsal de la agencia Notimex de México. En los últimos meses, ayer y hoy, ha habido mucho optimismo con respecto al acuerdo Mercosur-Unión Europea. Se está hablando incluso de que se pueda terminar o concluir en diciembre. ¿A qué se debe este optimismo y qué es lo que faltaría para ese acuerdo que ha estado tan postergado por una parte? Y por el otro, también se ha hablado de reforzar o profundizar el acuerdo con México. Si pudiera detallar un poco más ambos procesos, por favor. En relación a la Unión Europea, hay un cronograma de reuniones que se van a llevar de aquí a fin de año, cada uno de ellos con objetivos específicos para ir removiendo los temas más conflictivos que todavía quedan en la mesa de negociación. El optimismo se basa en la fuerte vocación política hoy del Mercosur y de la Unión Europea de cerrar el acuerdo antes de fin de año. Yo creo que esto nunca se había dado antes, siempre habíamos estado en distinta sincronía por distintos motivos, a veces Europa, porque no había consenso pleno entre sus miembros, a veces el Mercosur, porque tampoco había consenso pleno entre sus miembros acerca de las bondades de un acuerdo de este tipo. En este momento, a nivel, digamos, de consensos, vemos a todos los miembros del Mercosur embarcados en la búsqueda del acuerdo, a los miembros de la Unión Europea embarcados en la búsqueda del acuerdo. Entonces hemos removido una parte importante de las dificultades, porque hoy lo que están discutiendo son algunos aspectos muy técnicos que me parece que van a ser factibles de ser zanjados. Entonces creo que hay buenas chances de que antes de fin de año podamos alcanzar el acuerdo.